Ya. Ya, perdón. Bueno, entonces, ¿Estamos o no? sí, continuamos, Nelly y Tatiana, ustedes siguen. Gracias por estar presentes. Hola, Hola, ¿me escuchan hola. bien? ¿Se escuchan Perfecto. bien? Ya. Sí. Muy buenos días, profesores, compañeros, compañeras. Estamos muy contentas de estar hoy día compartiendo nuestras conversaciones, nuestras reflexiones en torno a este tema que les vamos a compartir. ¿Se ve bien? Sí, sí, Ya. Sí. bien. Sí. Nosotras elegimos el tema navegando en la experiencia del síndrome de Tourette desde la biología del conocer, junto con Tatiana. Y para comenzar, queremos comenzar la fundamentación y contarles un poquito de por qué elegimos este tema a través de un video, que fue el que gatilló nuestra curiosidad y así lo sentimos nosotras. Entonces voy a compartir el video, es bien cortito. Me avisan si se escucha bien. Sí, dele nomás. Voy. Hola, ¿cómo están? Espero súper bien. Mi nombre es Valentina Quintana, tengo 15 años y soy de Chile, Temuco. El síndrome de Tourette es una enfermedad en la cual entran espasmos, movimientos y gritos involuntarios. Esta puede durar años o también puede durar toda la vida. El tratamiento puede ayudar, pero no tiene cura. Actualmente no se conoce el origen de la causa del síndrome de Tourette, pero se cree que es por unas fallas del cerebro y se habla de tics, pero no son tics, son movimientos involuntarios los cuales no puedo controlar. Este síndrome me lo diagnosticaron hace 2 años. Nadie sabía lo que yo tenía durante muchos años y con el tiempo mis padres empezaron a dar cuenta que estaba gritando mucho y que estaba haciendo demasiados movimientos. Entonces decidieron llevarme al médico. Vivir con el síndrome de Tourette es complicado y muy difícil en algunos momentos, como cuando me toca comer, porque yo termino esparramando toda la comida y por eso me tienen que dar de comer siendo que yo quiero comer sola. Pero aún así me cuesta, a veces puedo, otras veces no puedo. Sin embargo, igual logro hacer muchas cosas pese a las dificultades, tratando, entre comillas, hacer una vida normal. Por lo que yo creo que la gente no está muy informada sobre el Tourette, ya que las personas son súper ignorantes a este tema. Cuando salgo a la calle mucha gente se ríe sin saber qué es lo que me pasa. También me ha pasado que gente cree que me tiene que hacer un exorcismo como para que esto se me pueda sanar. Me ha tocado un camino muy duro, ya que casi toda mi vida me ha molestado. Mucha gente piensa que es mentira que yo tengo Tourette, que finjo hacer los movimientos, pero ¿cómo voy a fingir hacerlos? Yo simplemente tengo esta enfermedad y tengo que vivir con esos comentarios malos del día a día. Que la gente sea mucho más respetuosa y no solamente con el Tourette, sino que con muchas más enfermedades que padecen otras personas. Quiero que también se aclare que los movimientos no me dan 24/7. Muchas personas me preguntan por qué en algunos videos no me dan los movimientos. Y es porque a veces estoy tan relajada haciendo un video o haciendo lo que sea que está haciendo que simplemente los movimientos se me desaparecen. O otras veces también los puedo controlar. Me cuesta, pero puedo controlarlo. A veces me cuesta demasiado. Y cada día me esfuerzo para hacer un día de manera normal, entre comillas. Pero pese a ello, hay días en que no puedo, en que me cuesta, me desanimo, me frustro, me da rabia y siento muchas emociones las que me hacen sentir súper mal. Y en esos momentos me gustaría que ustedes me alentaran a seguir adelante para sentirme mucho mejor conmigo misma. Ojalá me puedan entender, y no solamente a los que tenemos Tourette, sino a todas las personas que puedan tener alguna enfermedad y que pueda significar la burla de otros. Ya. Bueno, igual para comenzar, es un poco fuerte el video,
pedimos disculpas a los que son muy sensibles, pero este video gatilló la curiosidad de la Nelly y yo de poder profundizar en algunas patologías que no son conocidas, no son muy conocidas y que la gente discrimina. Porque como conocemos del ramo, nosotros siempre abordamos algo desde nuestra experiencia. Entonces, la gente que está acostumbrada a tratar con ciegos, con sordos, con personas peladitas con cáncer, no hay problema, pero hay mucha gente que le cuesta mucho el ser sensible o poder acercarse a este tipo de personas. Por eso es que pensamos que es muy importante el poder visibilizar las diferencias para que haya una sociedad más inclusiva y más equitativa. Eso nos gatilló, Nelly, no sé qué más. Sí, yo en lo personal, contar que viví la experiencia de mi hermana, que ella tiene un síndrome, que es un síndrome de Turner, y entonces desde ahí también veníamos con la Tati conversando, también por la fundación que tiene Tati, acerca de acompañar personas con cáncer, de cómo también ir aprendiendo y cómo, qué le va ocurriendo a la familia, cómo es la experiencia de la familia cuando hay un integrante que tiene una enfermedad o una condición que es distinta a la que esperamos muchas veces, que tiene que ver con eso, con nuestras expectativas. Entonces eso es un poco lo que nos motivó a poder empezar a contar de este tema. Y como dice Nelly, yo como trabajo con gente con cáncer, afronto muchas veces la imposibilidad de la sociedad de acercarse a un peleito. Y el paciente mismo genera rechazo, genera odio. ¿Por qué no puede hablar conmigo? Y hay que entender que hay mucha gente que simplemente no puede relacionarse con lo que está fuera de lo normal. Y eso lo discutimos harto con la Nelly, lo conversamos de diferentes perspectivas. Y bueno, queríamos más o menos al principio hablar un poco de la biología del Tourette, que es un síndrome. Dale de eso. Desde la biología es un síndrome porque afecta a muchos sistemas del cuerpo. Una enfermedad en general afecta al sistema cardiorrespiratorio, al sistema nervioso, pero un síndrome es una enfermedad, es un contexto donde se ven muchos sistemas afectados. Como lo dijo esta niña, son TIC, son movimientos nerviosos que son incontrolables, y por lo que estuvimos leyendo, estos tics o estos movimientos involuntarios aún se mantienen durante cuando la persona está durmiendo, cosas distintas en los tics, donde el tics es más consciente y se detiene cuando la persona duerme. En este caso, no. Dentro de lo que se sabe de este síndrome, que es bien poco, se sabe que cada persona es afectada de diferente manera, por lo tanto el médico no te puede decir, ya mira, tú vas a tener A, B, C, porque hay que ir viendo cómo se va desarrollando la enfermedad. Y así también no se sabe la causa, se sabe que hay algunos genes involucrados, pero no se sabe que es unilateralmente unigénico. O sea, no es que el gen tanto esté mutado y por eso tienes el síndrome. Porque este síndrome, además de afectar varios sistemas corporales, es causado por múltiples causas. Eso es lo que encontramos de la biología, que poco se sabe. Dale, Nelly, please. Como tratamientos, de nuevo desde la biología, lo único que pudimos revisar con Nelly es que sí se usan algunos medicamentos, sobre todo los médicos que les encantan pastillarte, pero estos medicamentos disminuyen principalmente los tics, los movimientos, por lo cual la terapia psiquiátrica debe ir en profundo
en estrecho acompañamiento de la psicología. Un psicólogo te ayuda a mantener los tics y principalmente, por lo que leímos, las terapias conductuales ayudan mucho a que el paciente disminuya sus tics. Por ejemplo, si tengo un tic donde me toco la nariz o me toco la oreja, el enseñarle al paciente primero a reconocer que viene el tic, y cuando venga el tic o tenga ganas de rascarse la nariz, haga otra cosa, cruce los brazos, por ejemplo. De tal manera de que esa postura del paciente le impida el poder tener el tic, rascarse la nariz o la oreja. Esas terapias conductuales de cambios de conducta eran las que han sido más evidenciadas, por así decirlo. Y en todos los lados que leímos, hacían gran relevancia al tema educación, mostrar que es un síndrome que no necesitas un exorcismo, educar, ahí bueno, lo vamos a conversar más adelante, educar no solo al paciente, educar a la familia que está viviendo directamente con el paciente, educar al colegio, a los profesores, de qué se trata esto y que la niñita o el paciente no necesita ser exorcizado, y esto considerando que los tics comienzan fuertemente en la edad adolescente. Dale, Nelis. Entonces, educación es importantísimo. Y esto lo pusimos como, bueno, somos las dos psicólogas, y las dos estamos en cercanía con algunas enfermedades. Esta es la misma curva que uno vive, no necesariamente todas las etapas, pero del duelo, etapas. Que pasa algo crítico en tu vida, primero lo rechazas, no quiero ver la realidad como es, hay mucha rabia, ya sea con Jesús, con Dios, con cualquiera, hay negación, que esto no está pasando, después viene una depresión en el proceso de aceptación de la realidad. Y cuando uno acepta la realidad, que es como lo que está ahí abajito, lo que está más abajo, comienza un proceso de transformación, de que esto pasó, no lo puedo cambiar, y hay un proceso de transición. Eso es lo que uno aprende o lo que a uno le gusta estandarizar, pero no necesariamente en todas las personas se cumple este proceso. Las etapas del proceso de duelo o aceptación. Claro, eso conversábamos con la Tati, que de alguna manera esto se ha ido estudiando, pero que desde lo que hemos ido aprendiendo también entendemos que cada persona también va viviendo distintas emociones, distintos procesos en distintos momentos también. Entonces esto lo pusimos más que nada también entendiendo cómo hoy día se trabaja este tema. Y bueno, también parte de lo que fuimos revisando tiene que ver con el marco más de la biología, el conocer con algunos conceptos que nos parecieron fundamentales para comprender cómo ocurre el proceso en la familia. Por eso ahí hay varias manos como en las distintas familias, porque hicimos algunas entrevistas también para conocer. Y ahí los conceptos que tomamos fue principalmente el recordar el tema del determinismo estructural, que todo lo que le ocurre a cada una de las familias va a tener que ver con su propia estructura, con su experiencia, con lo que han vivido. Entonces cada familia podíamos encontrarnos con una vivencia distinta respecto de la experiencia con el síndrome de Tourette. También entender el acoplamiento estructural, de cómo también la familia va transformándose y va avanzando en este acoplamiento después, antes del diagnóstico, luego de que ya tienen el diagnóstico. Entonces ir mirando que cada familia se va acoplando de manera distinta también, tanto en la familia nuclear como también con la familia extendida, con el colegio, que van ocurriendo distintas experiencias. Y eso de alguna manera va configurando la deriva, que era algo que nos interesaba mirar con Tati, cómo la experiencia de cada familia
podía también ir transformando la deriva también de la experiencia del hijo, por ejemplo. Pensábamos y conversábamos al inicio de cuando empezamos a investigar en cómo también los papás se viven esto, puede también ir transformando la vivencia del hijo. Si el hijo se lo vive desde un lugar como víctima, por ejemplo, si se lo vive como una oportunidad para compartir algo distinto, para generar nuevas conversaciones en su curso, que fue un poco lo que ya les vamos a contar que pudimos mirar con las familias. Entonces, también creemos que la deriva va a ir cambiando en la medida como la familia se va viviendo esta experiencia. Y desde ahí también el concepto de plasticidad estructural, comprendiendo que nosotros nos estamos transformando momento a momento y que esta experiencia sin duda va generando nuevos aprendizajes, nuevos cambios conductuales y por ende nuevos cambios estructurales. Y desde ahí surge todo. Entonces, también entender que cómo estas familias se van transformando, cómo su estructura va transformándose en el vivir esta experiencia y todo lo que empieza a ocurrir. También el concepto de multiverso, de comprender que todas las experiencias son válidas también, de comprender que tanto el que lo vive como el que no vive va a tener su propia experiencia y que pueden ser igualmente válidas y podemos ir comprendiendo desde ahí. Las emociones también fue algo que nos pareció interesante indagar en cómo las familias, qué emociones surgían en relación a este tema y cómo eso iba modificando las decisiones que iban tomando, en el fondo su disposición a la acción, ¿sí? Y por último, también el concepto de filiación, de dinámicas de filiación, que lo revisamos también acá en el diplomado, para entender también cómo podría o no verse amenazado este vínculo que tiene que ver con la aceptación, que fue algo que también nos pareció relevante mirar, entendiendo que nosotros nos movemos en dinámicas de filiación. Entonces, ¿qué ocurre cuando viene este diagnóstico? Y era algo que queríamos también mirar, cómo eso se ponía en juego. Y bueno, el acercamiento metodológico que usamos, como lo dijo Nelly previamente, son encuestas, entrevistas. Nos acercamos a los amigos del Tourette, que es una asociación donde se agrupan todos los que tienen este síndrome. Y ¿cómo se llama el gallo que nos ayudó tanto, Nelly? Como él. Súper bueno, muy buena disposición, un 7, y nos acercó a varias familias y logramos que nos contestara la encuesta online, 4 familias, y les preguntamos lo siguiente: ¿a qué edad se diagnosticó? ¿Ya? ¿Y cuál fue el significado que este diagnóstico tuvo? ¿Qué sabes de este síndrome? ¿Cómo ha influido el diagnóstico en las relaciones de las personas, tanto como decía Nelly, de la familia o del colegio, que es la familia extendida? ¿Qué aprendizajes se han obtenido con esta experiencia? ¿Cómo visibilizar el futuro cuando levantemos esta iniciativa y la mostremos a la sociedad? ¿Y qué le dirías a los demás? Porque son desde la primera experiencia o experiencia primera, ¿qué le dirías a la otra gente? Y bueno, con las respuestas, como lo va a mostrar Nelly, los datos de los participantes se aglomeraron, se sistematizaron y tratamos de analizar dentro de lo que se puede con 4 respuestas. O sea, tuvimos 8 respuestas, pero de 4 familias. Ya ahí la mayoría de los padres, 3 familias eran de Concepción, porque ahí existe como una agrupación bien unida en Concepción y Talcahuano, y también había otra familia que era de Talca. Y ahí nos respondieron 8 personas y logramos que un hijo que tiene síndrome de Tourette, un niño con 11 años, también participara de la investigación, obviamente previo autorización de los padres. Entonces, ¿cuáles fueron algunos aspectos comunes que encontramos en estas entrevistas que hicimos, estas 6 preguntas? La mayoría de los casos, de hecho todos, fueron
diagnosticado aproximadamente entre los 7 y 8 años. Entonces ese fue como el primer factor común que indagamos. El otro, que todas las familias declaran que al conocer este diagnóstico, las emociones que aparecieron fueron temor, desconcierto, incertidumbre, frustración, rabia, tristeza. Y desde ahí, cuando indagábamos por qué había o qué era a lo que le temían, por qué aparecía esto, y tenía que ver, y eso fue lo que más nos llamó la atención con la Tati, que tenía que ver con la interacción con el entorno, con la parte social, relacional, más que, por ejemplo, como podría haber sido el impacto que tiene a nivel muscular, porque muchos de los niños tienen que ir a terapia ocupacional, kinesiólogo. O sea, más que el impacto como a nivel del cuerpo, el impacto tenía que ver con la sociedad, con cómo mi hijo va a interactuar en una sociedad que discrimina a personas que tienen una conducta que es distinta. Y también el otro tema era porque habían tenido mucha mala experiencia con los profesionales que les decían, no, su hijo no tiene nada, está mal criado, edúquelo mejor. Entonces, como que les había costado mucho encontrar profesionales que los apoyaran, con quienes pudieran como sentirse que estaban por buen camino y que no solo medicaran, sino que también fueran terapias más integrales. Entonces, bueno, en ese sentido nos decían, el diagnóstico marca un antes y un después, porque cuando no hay diagnóstico, muchas de las conductas se interpretan como algo que el niño hace consciente, que lo está intencionando, entonces, y se tratan de maneras que no logran resolver, como medicamentos, alergias, nos contaba una mamá también. Entonces, el diagnóstico viene como a aliviar por un lado, en el sentido de ahora sé cómo tratarlo, pero también el diagnóstico venía como a generar este proceso que hablábamos un poquito de las etapas de, bueno, ahora cómo yo me voy a relacionar con eso, mi hijo tiene algo que quizás yo no tenía contemplado. Y ahí venía como un poco las emociones que vimos y también cómo la familia extendía. Los abuelos, por ejemplo, les costaba mucho entenderlo y habían varias ahí como dinámicas dolorosas en función de eso. En respecto a la pregunta de qué saben, todas las familias nos respondieron que lo entendían como un trastorno neurológico y que no era tan solo el tema de los movimientos, sino que tenía varios trastornos asociados, como ansiedad, conductuales, algunos trastornos obsesivos compulsivos, y eso se da de distinta manera en las distintas familias, ¿ya? Como no todos tenían eso, sino que cada familia eran distinto el impacto que se iba generando. También concordaron que las terapias deben ser con varios profesionales, que no se puede trabajar solo con la parte médica, por ejemplo, y que el aspecto que más ellos, cuando les preguntamos, bueno, ¿y qué han aprendido con esto? Nos hablaban de la importancia de abordar el tema emocional, del autocuidado de los niños, de cultivar el amor propio, por ejemplo, y cómo la familia también lo iba viviendo, se podía ayudar al niño a poder abordarlo de mejor manera. El tema de la aceptación, traían el tema de la inclusión también, de que hoy día lo veían como algo más consciente, como que antes no se habían puesto a pensar en eso, pero hoy día para ellos el tema de la inclusión era mucho más presente, y enjuiciar menos, como tener menos exigencia, también eso nos hablaban harto, como ser menos exigente con los hijos. Y bueno, respecto del futuro nos señalaban que si bien había temor por este tema de la inserción social, también lo veían con expectativas positivas, señalando que creían que esto no era un impedimento a nivel como de las capacidades que su hijo tenía, sino que más bien tenía que ver con cómo el hijo lograba insertarse. Entonces, que ese era el mayor trabajo, bueno, y eso es lo que motiva también a esta agrupación para poder ir educando. Algunas citas de las familias, voy acá, la familia 1, por ejemplo, nos contaba que había sido desconcertante y muy triste, que esto les había afectado y que en un comienzo todo había sido en torno al Tourette, que eso también lo conversábamos con Tati, cómo salirnos del diagnóstico y no encasillar a la persona en el síndrome, sino que poder verla más amplio. Entonces, bueno, en este caso nos contaba eso, que también a veces se vivía con angustia, pero que esta experiencia la ha enseñado como también a vivir
con menos culpas, a aceptar más, y también el tema de poder educar a otros, de cómo también empezar a ser útil para otros en función de este tema para aportar en el tema de inclusión. En la familia 2... Discutíamos con Nelly, conversábamos que cuando a una persona le da una enfermedad, cualquiera, Tourette, cáncer, yo no soy cáncer, no soy, porque yo soy la mamá, la que juega tenis, la alumna del diplomado, yo soy muchas cosas. Entonces no podemos encasillar, como decía Nelly, a la persona en tú eres Tourette, porque ahí se limitan las posibilidades de acción del paciente. Eso. Claro. Y bueno, acá en relación a eso también la familia 2 nos decían cómo también el diagnóstico venía a cambiar las prioridades familiares, y empezar a ser consciente también de bajar los niveles de ansiedad, disfrutar más los tiempos juntos, como vivir desde un lugar más consciente también. El tema del aprendizaje, que se daban cuenta que el saber más les permitía vivir mejor también. Porque claro, al comienzo el diagnóstico viene y mucha gente se mete a Google y entonces empieza como a aprender cosas que no necesariamente le van a ocurrir a su hijo. Entonces también nos hablaban de que la educación les iba transformando la experiencia. Y lo otro es cómo también empezar a compartir con otras familias que también están viviendo una realidad similar, y poder también desde ahí generar como una nueva comunidad, que yo creo que, bueno, eso lo vimos también en las conclusiones en relación a estas dinámicas de filiación, también cómo vamos buscando como espacios donde nos sentimos aceptados. Entonces, también ahí las familias comentaban que eso había sido muy importante para ellos, encontrarse con otras familias que estaban en una vivencia similar. Acá en la familia 3, la experiencia también de una mamá que nos contaba que se la había vivido con mucha culpa, porque había recibido comentarios de médicos y también de familiares que esto era culpa de ella, que eran problemas de crianza. Entonces también veíamos cómo el no estar informados también va distorsionando esta experiencia, y cómo también el diagnóstico, por ejemplo, en la otra cita, nos viene a decir que, claro, con el diagnóstico empezamos a entender mucho más y eso nos permite relacionarnos distinto con el hijo o con la familia también, de qué le permito o no decir, por ejemplo, a mi mamá respecto de mi hijo, porque esta mamá nos contaba que los abuelos tenían mucha dificultad para poder entender a la hija. Entonces también el diagnóstico le permitió ir comprendiendo más, ir distinguiendo, aunque ella nos decía que era muy difícil, pero que algunas conductas tenían que ver con el síndrome, otras podían ser producto de la edad, la adolescencia, pero en el fondo también sabía que el conocer a su hija le iba a permitir ir relacionándose mejor con ella en función del síndrome, ir apoyándola distinto. Y en la última familia, acá me pareció relevante, conversábamos con la Tati, esta hermanita, que nos comenta que ella se enteró del síndrome cuando tenía 13 años, y cómo ella se lo vivió. Decía, como al comienzo lo tomé como una molestia, ya que mi familia y yo no sabíamos cómo había que tratar eso, y pues hoy en día ya sabemos cómo tratarlo. Y de mirar que en el fondo a veces se deja a los hermanos de lado en estos procesos, pero que a todo el sistema le va a ocurrir algo. Entonces también ir mirando que es importante lo que hablábamos de trabajar con todas las familias. A esta familia le había permitido cohesionarse, unirse, aprender que no estaban solos, porque de hecho esta familia es la que genera este vínculo, la que nos apoyó para la encuesta, de empezar a unir a las familias del sur y también salir de lo centralizado que está Santiago en torno a estos temas. Y, por ejemplo, acá la niña diagnosticada con síndrome de Tourette nos comentaba que en el futuro ella se visualiza como una mujer especialista en belleza, que también nos pareció interesante esa cita porque es como salirse del diagnóstico y en el fondo también ver que gracias a que la familia se lo vive desde un lugar también más tranquilo quizá, y hay una hipótesis, pero ella hoy día se visualiza como alguien que no es no es Tourette en el fondo, es mucho más que eso. Tati, está ahí en silencio. Sí. Nada, como conclusiones, entrando ya en la parte final de la presentación,
nosotros también discutimos mucho qué tipo de cultura estamos insertos, porque yo le contaba que cuando tuve cáncer en Europa, el abordaje sistémico, el abordaje de la sociedad hacia una peladita es muy distinto al abordaje que hay acá. Acá en Chile como que poco menos que creen que eres contagiosa por el desconocimiento, el no saber cómo relacionarse con una persona que no es normal o que no entra dentro de la curva de la normalidad, es un tema muy relevante. Hay mucha desinformación, no solo con el Tourette, sino con todo. Por ejemplo, lo hablamos con mis pacientes siempre de mama, que se quejan de que yo no soy heroína, yo no soy batalladora, yo no soy esa imagen que tiene la sociedad del paciente con cáncer como superhéroe. No es verdad, porque entonces el que nos dejó en el camino habría perdido la batalla. Y eso no es así, porque como decían las compañeras antes, siempre hay un legado, siempre hay una memoria que queda de la persona a la cual el cuerpo ya no existe. Discriminación no nos gustaba, con la Nelly conversábamos que el tema de discriminar es muy negativo para cualquier tipo de enfermedad y emocionalmente surgen emociones negativas cuando te sientes discriminado, cuando los amigos se te van alejando por cualquier motivo, eso genera rabia. Y también, como mencionaba Nelly, en la parte relacional, la familia, los abuelos, los tíos, es súper importante para la generación del abordaje, de la aproximación que yo como paciente voy a tener frente a cualquier enfermedad. Claro, bueno, y esto lo comentamos desde nuestra experiencia también, como comentábamos el tema del cáncer, la Tati, y en mi caso la vivencia con mi hermana, y bueno, como terapeuta familiar, las dos somos psicólogas también y trabajamos como terapeuta, de que muchas veces lo que las personas vienen, por qué consultan, tiene que ver con no sentirse aceptados. Y ahí lo vinculo con esta, y ahí esta es como una hipótesis también, pero o lo que vemos desde nuestra experiencia, que creemos que las dinámicas de filiación se ven amenazadas con el diagnóstico, porque al saber que mi hijo tiene este diagnóstico y va a tener que vivir toda su vida con estos movimientos involuntarios que a ratos pueden incrementarse o a ratos se disminuyen, lo que se amenaza tiene que ver con el que sea aceptado. Entonces, y por eso creemos que las familias se lo viven en comienzo con tantas emociones de malestar. Creemos que las agrupaciones de familias con síndrome de Tourette abren la posibilidad de una nueva comunidad, como de pertenecer, de ser aceptado, y también un rol como educativo en ese sentido de ir facilitando o educando a otros para ir transformando esta cultura también. Por ejemplo, una mamá nos contaba que el hijo está en un curso donde los niños han aprendido mucho de Tourette, y eso ha hecho que la relación con el hijo esté siendo distinta. Entonces, también estas agrupaciones han tenido como un propósito de ir abriendo camino, generando transformación, y ahí como gatillando transformación. No sabemos lo que puede ocurrir, pero en algunos espacios ha sido positivo. Lo otro que vemos que como conclusión que no siempre estamos conscientes de que somos un sistema y habitamos en un mundo sistémico, que todo lo que hacemos genera impacto en nuestro entorno, que creemos que la discriminación también surge desde ahí muchas veces, como porque al no saber, entonces a veces tememos o ocurren distintas dinámicas, y que vamos generando el mundo que habitamos en el fondo también, que a veces no somos conscientes de eso, y que creemos que también en la medida que vamos siendo conscientes podemos ir transformando esta cultura. Creemos que también el determinismo estructural nos abre o cierra posibilidades para interactuar desde la inclusión, porque creemos que en el fondo el cómo nosotros nos vivimos, nuestro vivir, puede ir abriendo o cerrando posibilidades en cómo yo acepto a otro, por ejemplo, que es distinto. O sea, por ejemplo, en algunos casos estas familias que han tenido la experiencia de interactuar con más familias,
eso me va modificando mi vivir o la deriva en el fondo también. O si yo tengo la experiencia, por ejemplo, con mi hermana, estoy mucho más sensibilizada para comprender ciertas situaciones o no, también podría ser en el fondo. Entonces, también va a depender de mi experiencia, de cómo ha sido mi vivir. Y por último, que la deriva del hijo diagnosticado también creemos que irá transformándose junto con la deriva de su nicho. Familia nuclear, familia extendida, colegio, comunidad. En el fondo también, dependiendo de cómo su nicho se va moviendo, también va a ser la deriva de este hijo o hija con el diagnóstico. Quisimos también darle una vuelta como al tema del acompañamiento terapéutico y el rol que tenemos como terapeutas y también como los profesionales de la salud o todos en el fondo los que somos parte del nicho, pero acá quisimos meternos en el tema terapéutico y en lo personal desde donde nosotras también trabajamos, como entender que somos un sistema y estamos en constante transformación con nuestro medio. Por ende, lo que ocurre en un sistema familiar va a afectar a toda la familia. Entonces, desde ahí en la terapia, la importancia de trabajar con todos los integrantes de la familia, de poder, y esto lo comentaban también los de la fundación, que en el fondo, cuando un integrante tiene Tourette, y lo hablamos con la Tati, o tiene cáncer, la familia empieza a vivirse como un vivir en función del cáncer también, tanto en lo económico, en lo emocional. Entonces, la importancia de trabajar con el sistema completo y no tan solo como con el hijo, ¿sí? Lo otro es comprender que también somos producto de nuestra cultura y desde ahí se generan estas dinámicas relacionales, que somos parte de una red más amplia y que el fenómeno de la discriminación no ocurre porque una persona sea mala o discriminadora, sino que tiene que ver con una dinámica, con las redes de conversaciones que se han ido generando en nuestra historia, que hoy día nos llevan a, y ahí venía como esta hipótesis con la Tati, de que hemos aceptado mucho más lo normal, o sea, como la tendencia que más se repite, y hemos excluido los extremos. Entonces estamos, no sé, todos pensamos que somos fértiles, creemos que el hijo tiene que salir como la mayoría, y eso también yo creo que tiene que ver como con una expectativa de algo que creemos que no siempre es lo que ocurre, pero es como, conversamos que es como lo que se espera. Entonces comprender que cuando alguien discrimina es porque es parte de una dinámica y que nosotros también somos parte de esa dinámica. Entonces, también desde ahí, de ¿qué rol vamos a tomar con esa persona, por ejemplo, que me discrimina? También el cómo yo me enfrento a esa persona también va a ir transformando el vivir de esa persona y el mío. Comprensión del determinismo estructural y el multiverso para comprender la discriminación, asumiendo que cada ser humano comprende de acuerdo a su estructura y experiencia, que todas las personas van a transitar por distintas emociones y que son legítimas. Y ahí conversábamos de que muchas veces el diagnóstico puede ser que un integrante lo acepta lo acepta en un momento y puede ser que, no sé, la mamá lo acepte y el papá lo rechace. Entonces ir entendiendo que cada ser humano va a vivir distintos como momentos a distinto tiempo y que estas emociones también van a ir cambiando en el proceso, que no van a ser constantes, no es que yo ya acepté y ya me lo vivo bien, sino que puede ser que en la medida que va ocurriendo el vivir, también va a ir cambiando ese emocional. Y por último, el tema de la plasticidad estructural, comprender que estamos en constante transformación y aprendizaje, y acompañar a las familias en esto, en ir entendiendo que nos vamos a ir transformando, que vamos a ir aprendiendo, que vamos a equivocarnos también, pero que eso va a ir generando nuevos aprendizajes para poder ir acompañándose como familia en esta experiencia, entre ellos y también con todo su nicho extendido, como todo su entorno. Algunas reflexiones que tuvimos, porque las discusiones que tuvimos con Nelly fueron súper ricas. Lo que más hacíamos era leer y discutir después por internet. Es la importancia de la educación a todos,
sobre todos los contextos distintos, educar, mostrar al colegio, como decía la Nelly, naturalizar las diferencias, porque yo puedo ser diferente, o incluso no solo con las enfermedades. Por ejemplo, yo tengo personas que hoy es que tengo 35 y no me he casado. Eso ya es fuera de lo normal, te quedaste solterona. Entonces, esos conceptos estructurales, sociales que uno tiene metido en la cabeza, hay que trabajarlos. Y como decía Nelly, el enfoque inclusivo. Aquí no se trabaja solamente con la persona que tiene un síndrome o una enfermedad, se trabaja con el contexto de todo tipo, porque a todos nos llega y a todos nos pueden generar diferentes emociones y todos podemos aprender de un contexto determinado. Eso. Queríamos terminar. Dale, Tati. No, dale tú, termina con la pregunta. Levantamos o pusimos una pregunta para todos en realidad, para terminar más entretenido, más dinámico esta presentación. Y dale, Nelly. En el fondo es como la pregunta que nosotros nos hacemos también, como cuál es mi rol en este proceso también. Yo creo que es una pregunta que yo me hago siempre, como cómo yo puedo también contribuir a este proceso entendiendo todo lo que hemos aprendido en el diplomado, que nunca no vamos a poder generar lo que queremos, pero sí podemos ir gatillando cambios, entonces sin saber lo que pueda o no ocurrir, pero desde ahí yo me hago esa pregunta, como cuál es mi rol en este proceso. Lo conversamos con la Tati. Eso sería, profesores y compañeros y compañeras. Gracias. Le damos el tiempo a los profesores. ¿Están durmiendo los profesores? No, yo no estoy durmiendo. ¿Y tú, Letelier? ¿Está apagado, Letelier? ¿Qué cosa? Nada, que No, estabas apagado. todo lo contrario, mire, tanto no he estado durmiendo que les mando aquí primero, el tema a mí me interesa mucho, les mando ahí primero, vean, ustedes saben que hay una historia famosa de un cirujano que tenía el síndrome de Tourette, ¿ya? Y que les mando ahí una entrevista a un cirujano canadiense, que justamente cuando estaba y esto es muy interesante, que cuando estaba en la sala de cirugía, en el quirófano, no tenía ningún evento. Y cuando terminaba, le venía como una lluvia del evento y después se relajaba a la frecuencia normal que tenía, indicando, o sea, primero, sin lugar a dudas, para mi punto de vista como neurofisiólogo, este síndrome de Tourette aparece como algo tan orgánico, un problema de neurobiología del desarrollo, o sea, que quedó mal cableado y que puede ser hasta lo que los tipos llaman una canalopatía, o sea, una enfermedad de los canales iónicos. ¿Ya? O sea, que me parece increíble dos cosas, que todavía había gente en el campo chileno que opinan que haya que hacerle exorcismo, o médicos que afirman que esta cuestión necesita tratamiento psiquiátrico analítico, ¿me explico? Porque sin lugar a duda es un problema orgánico que debe ser muy mecánico y que, como se sabe, y que justamente y lo que falla seguramente es el mecanismo, por eso me tiene que dar más clases Esteban Rojas para el próximo postítulo, el mecanismo de la acción, o sea, el mecanismo que decide qué acción voy a hacer, entonces que ese mecanismo está fallando, y ahí eso es el corazón de la falla, ¿ya? El mecanismo que transfiere la voluntad estratégica del movimiento a cómo lo genero, ¿ya? Ahora, sin lugar a duda que porque me viene eso, me voy a deprimir, pero a consecuencia de eso es porque me meto en una red de relaciones sociales que me tratan o como que me tienen que hacer el exorcismo, o que me tratan como el pobrecito, que ya, perdone, que cagó en la vida, mira lo que tiene, ya no va a poder tener esposo, ¿me explico? ¿Ya? Y me meto en ese flujo relacional, y ese flujo relacional me cambia, y eso podría tener el efecto que retroalimenta
negativamente, por así decirlo, malamente, el mecanismo fisiológico estricto que me hace generar Tourette. Yo creo que el tema es fascinante, ¿eh? Ahora, tanto así que pensando acá, así, yo creo, Jompoma, que llegó el momento que con estas dos alumnas tan emprendedoras deberíamos hacer en español el paper, güey, Síndrome de Tourette y Biología del Conocer, güey, y donde decir la teoría completa del... Y eso lo vamos a hacer en meses, no en años. La visión, ¿por qué eso? O sea, porque está el hecho primario, que es un hecho fisiológico, y sería interesante ver qué es lo que hacen los neurólogos chilenos, porque los neurólogos chilenos al pobre cabro chico, lo deben bañar en inhibidores del sistema nervioso. Eso es lo que, esos son lo que toman. ¿Cómo se llama? Ácido valproico, ¿qué es lo que vale la gran? Ácido valproico en sus varias versiones. Son todos claro, inhibidores. Un inhibidor del sistema nervioso para decir, porque si tenía un grupo de neuronas que se activa espontáneamente, inhibamos todo para que se activen poco, ¿no es cierto? Esa es la teoría de orden cero, con las consecuencias que eso tiene. Entonces está el hecho fisiológico y después que alrededor de eso tú te metes en flujos relacionales en que te tratan como pobrecito, como paciente, te convierte en un mantenido, porque no puedes hacer nada, y en una sociedad también además chilena te convierte en un paria también, porque Chile, como yo le expliqué, es el más grande país de la galaxia, pero puta que tenemos problemas. Y uno de los problemas que tenemos es que juzgamos mucho. ¿Ya? Igual sería interesante, profe, porque nos contaban este hombre que hace su fundación de Amigos del Tourette, que es el 1% de la población, que no es menor. Entonces no es una enfermedad poco frecuente. Sería claro, bueno. porque, por ejemplo, yo he visto otros casos con Tourette y la señorita que mostró el video es un caso Sí. Leve de Tourette, ¿no? Eso yo creo que también hay que tenerlo presente, que hay variaciones por cómo es el mecanismo que falla, o sea, adentro, ¿qué engranaje falló, digamos? ¿Ya? Yo me impresioné al punto de las lágrimas con ese video. Entonces, pero como les digo, y ella misma dice que no siempre tiene estos movimientos automáticos, no siempre los tiene, que están modulados por la emoción, justamente, porque si la emoción define qué acciones puedo tomar. Entonces, en cierta manera, el Tourette es una falla del mecanismo de selección, entonces que yo lo puedo modular emocionalmente. Esa es la gracia. Y se lo ponemos así, por eso, Jompoma, ¿sabes lo que tenemos que ofrecerle a la señorita? Escribamos rápidamente un paper que se llame, yo creo que lo podemos hacer en meses, literalmente, Síndrome de Tourette y Biología del Conocer. Y ahí hacemos la teoría completa de selección de estado de avance. Y tal vez podemos reclutar para que sea un poco a un neurólogo, para que hable de su... Es rara o sea, pero yo creo que ustedes no estaban hablando solo del Tourette. El Tourette es una de las... Digamos, podríamos haber hablado de otras cosas o de todas, o otros síndromes conductuales como este, o otras situaciones patológicas o de enfermedad que conllevan discriminación, alejamiento social, extrañeza. Sí, pero es que el Tourette es No tan solamente especial. el Tourette. El Tourette es tan especial. A mí me da la impresión de que me sorprende que no haya una cuestión más dura porque da la impresión de que fuera una especie como de epilepsia de los ganglios basales. Eso es lo que a mí me sugiere. Es como una epilepsia de los ganglios basales, además, o límbica, porque el señor dice malas palabras, curiosamente. No dice cualquier cosa, sino que dice malas palabras. Y es como estándar. Esa Sí, es la pero otra no es, pero es como el 30%. ¿Eh? Los otros son como esta señorita. No, si hay una cantidad Claro. o sea, un síndrome que tiene así de este tamaño de manifestaciones, desde súper leve hasta más severa. Pero yo me preguntaba, ustedes dicen ahí qué hago yo respecto a este proceso, pero ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Por qué esa invitación a hacer qué? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que porque ustedes se motivan por qué? ¿Por hacer qué respecto de esto? A mí en lo personal me ocurre como desde mi espacio de terapia familiar también,
de cómo yo puedo acompañar a las familias en esta reflexión o en esta conversación también. Eso por un lado. Y lo otro tiene que ver como con la inclusión también, que un poco lo que veíamos, que existe tanta desinformación respecto del tema. Entonces, como también el traer este tema, por ejemplo, hoy día el diplomado, abre un espacio de aprendizaje para todos, donde desde ahí podemos como abrir nuevas dinámicas relacionales, creo yo. No sé si son mejores o no, pero al menos son nuevas conversaciones respecto de esto. Pero respecto de hacer que la gente sufra menos, que se sienta mejor, que se le quite la cuestión, O ¿respecto sea de que qué? un poco basado en la hipótesis que hablaba el profe Letelier, de que en la medida que existe más aceptación, que yo me siento mejor, me siento en mayor bienestar, también puede ocurrir de que los tics o los movimientos involuntarios se den menos, por ejemplo, en el caso de este síndrome, y que la experiencia de quien lo vive y de la familia, finalmente quizá el foco esté puesto en la parte más fisiológica, más que en la preocupación por si mi hijo es aceptado o no. Es difícil todo el asunto, pues yo, o sea, partiendo por esta niña, porque hay que imaginarse que uno vive con otra persona, una persona que de repente se manifiesta entre medio de, yo estoy haciendo alguna cosa de mi vida que tiene que ver conmigo, de repente aparece otro ente que se hace cargo de, que toma mi cuerpo para hacer algo durante 3 minutos y con el cual yo estoy en un conflicto continuo. Durante 1 minuto y después desaparece ese ente y aparece después, reaparece después y dice cosas y hace cosas que yo no puedo controlar. Debe ser sumamente raro como experiencia vital esa, debe ser además muy perturbador vivir así. Uno de los Ciertamente hermanitos en la encuesta nos contaba que había cambiado mucho la disposición para con el hermano. Antes de que sabía que tenía este síndrome, era cállate, déjate de hacer eso, como todo negativo, todo mal, lo retaba, peleaban. Y cuando supo que la hermana tenía un síndrome o era algo que ella no podía controlar, la disposición hacia el hermano cambió. Eso es importantísimo. Y ese otro aspecto que les quería mencionar, supónganse ustedes una cosa bien pedestre, yo llevo un perro a mi familia. Llevo un día con un perro. Y un perro se parece bastante a una persona con problemas conductuales y relacionales, ¿no? Porque es desastroso el perro, se sube arriba de todas las cosas, no le pide permiso a nadie, anda arrastrando la cola, bota la basura, se va a acostar y reclama un montón de atención, hay que atender al perro. Entonces, quien llegó al perro lo atiende, generalmente ocurre que el niño quería al perro y después el perro es tan molesto, hacerse cargo, el perro es tan molesto que termina haciéndose cargo la mamá o el papá sin tenerle tanto afecto al perro. Y la conversación no solo del perro, sino que la vida de todo el mundo cambia porque está el perro ahí presente. Entonces todo el mundo, entonces eso no es misterioso. Pero, pero el perro cambia y la familia cambia y usualmente todos cambian para mejor, güey. A veces, pero imagínate que un perro medio recalcitrante. No, pero es que esos poquísimos casos. Que son explosivos, no, porque, o sea, sí, pero ponte tú que tenías un hijo o un integrante de esta familia que de pronto se le declara. No, pero mira, yo creo. Severa o autismo. No, pero yo te voy a citar el caso personal mío. Es una pesadilla para los otros niños que están en la casa tener un niño autista que no controla sus emociones. Es terrible, porque digamos en el sentido que genera mucho sufrimiento, porque no hay cómo tratar con ese ente. Es más difícil que tratar con un perro. Es cierto, pero por eso hay que aprender a hacerlo. De alguna manera hay que aprender a hacerlo. Yo te voy a contar lo que me pasó con mi madre, que tenía Alzheimer así duro. Mi madre y mi hermana, que también no se llevaron bien nunca.
¿ya? Y cuando ya era obvio que mi mamá tenía Alzheimer, pero era obvio, ¿eh? O sea, ya tenía diagnosticado y todo. Tenía conductas que eran muy terribles. O sea, imaginas, y que te generaban a ti una ansiedad, porque decía, ella tenía que ir a comprar el pan, entonces tenía que comprar el pan, entonces dejo aquí la llave aquí, entonces voy a poner las llaves para no perderla. Ya ponía aquí, se da vuelta y 15 segundos y dice, Dios mío, perdí las llaves, ¿qué pasó? ¿Las llaves dónde están? Me entraron a robar las llaves, qué terrible, las llaves, no están las llaves, y entonces las tengo aquí, ¿dónde? Las llaves, y abría esto, encontré las llaves, qué bien, encontré las llaves, qué bien, ya. Las guardaba, de 15 segundos más tarde volvía al ciclo entero de acciones. Y mi hermana no podía aguantar eso. Le decía a mi mamá, le decía, mi hermana era, ya en ese momento era profesional, mi hermana tenía 40 años en ese momento. Así que toda la historia anterior de la relación, pero vieja tonta, ¿no te diste cuenta dónde pusiste las llaves? ¿Me explico? Y mi hermana sabía que tenía, ¿me explico? Mi hermana tenía grado universitario, ¿me explico? Entonces la dinámica era bien terrible, porque indicando que el problema, ahí habían dos problemas, que mi mamá tenía Alzheimer y la dinámica social en que estábamos metidos todos, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso de Tourette, se parece y diferente del caso del perro. Y yo creo que habría que apostar para ser positivo en el mundo, que se parece al caso, se podría parecer más o menos a los casos de los perros que sí se pueden arreglar. ¿Me explico? En cierta manera Imagínate tú, o sea, situaciones de... Esa era tu hermana, y tu hermana estaba así. Imagínate un niño de 5 años que tiene un hermano que tiene 8 y que es incontrolable. Y que tiene episodios explosivos de eso es terrible. Rabia, que no controla las emociones y que a propósito de esa situación, este niño chico no tiene acceso, no puede salir de la casa, no puede jugar con sus otros hermanos, no puede estar en paz en su casa, no puede tener una vida social fuera de la casa porque hay que atender a este otro, vamos a ir a tal lugar, no se puede porque el otro no puede salir, etc. Un niño de 5 años que no tiene herramientas para entender que este otro niño está, digamos... Sí. ¿Por qué tiene que ser atendido de esa manera el otro y no él? Es que justamente la gracia es definir políticas de tratamiento que sirvan para los dos, pues. O sea, los dos hay que protegerlos, pues. Yo creo que es pura, no sé. Bueno, mi impresión es que eso se resuelve con criterio y nada más. Y con yo creo que aquí criterio y lo técnico y la historia, ahí para eso te sirve todo el conocimiento acumulado, porque la familia no va a inventar de cero el conocimiento acumulado de otras muchas familias. Yo creo que la droga no sirve, es terrible. No, si la droga no es más de la cuestión, tú te juntás y tú dices vamos a juntarnos con los padres. Resulta que llega cada padre que está seguro que su niño que tiene un síndrome bien profundo neurológico va a superar eso y se va a convertir en una persona equivalente a lo que él espera de su hijo. Bueno, o sea, tú decís, las reuniones de padres son terribles porque los padres tienen una expectativa y fuerzan a los hijos, a estos niños que están a su cuidado o personas que están a su cuidado, a pretender cosas que evidentemente que no pueden ocurrir. Entonces imponen un estrés ellos mismos y más al otro. Entonces le vamos a enseñar la letra A. Hoy día aprendió la letra A, después de 3 años. Mañana aprenderá la B. Bueno, pero eso pasa en muchos ámbitos también, no solamente... Superar esto.
¿Cómo va, comprende? No sé, bueno, ustedes saben, Pero yo ahí discrepo de todas esas cuestiones, yo yo no estoy le de veo acuerdo. nada bueno. Sí. Yo estoy de acuerdo con usted, profe, en lo que usted comenta, y creo que por eso, desde ahí la biología del conocer, creo que tiene mucho que aportar desde ahí, porque, por ejemplo, en esta expectativa tan positiva con el hijo, el poder trabajar acompañando, por ejemplo, a esta fundación podría ser un bonito camino en cómo ellos se hacen cargo de sus expectativas y en el fondo también, porque eso o sea, nos pasa a todos los padres en el fondo, como de poder ir trabajando, soltar esa expectativa también o mirarla al menos, y Esa desde ahí, expectativa positiva es súper discriminadora, es la razón, el corazón de la discriminación. Claro. Lo más lejos, en el otro polo de la aceptación. sí, estoy de acuerdo con usted, profe. Entonces empieza este círculo del el fonoaudiólogo, el fofofufatólogo, el kinesiólogo, el psiquiatra A, el psiquiatra B, el psiquiatra Z, el tratamiento el psicólogo allá, un círculo. Y así, que se da vuelta y vuelta. Y las I think it personas put a que huge stress test on our democracy. That we es terrible. O sea, muy difícil para la gente. Yo Pero por también, eso pienso dígame. que lo mejor es entender la cuestión y, bueno, con un niño, o sea, estos niños, ¿no es cierto?, de 6 años que tienen un hermano de 8 o 10 que está en esta situación, lo van a pasar pésimo, ¿no? Lo van a pasar súper mal, hasta que puedan entender lo que pasa. O un hermano con trastorno del espectro autista que destruye toda la casa cuando le da una rabia. Por ejemplo. ¿Cómo va a entender eso? Muy difícil. ¿Cómo va a entender eso? Claro. ¿Cómo va a entender que cada momento de la existencia con esta persona es un conflicto? De su hermano. ¿No? Y entonces estos padres hacen eso. Pretenden que su hijo no sea eso. No sea así. Y lo llevan Bueno, al entonces está claro el asunto. Uno puede tratar al sistema completo, como dicen ellos. Eso no deja, porque si no, mejor buscando como una cosa, reconociendo que no va a lograr cosas lo que uno llama normal, pero que... Pero tú, mira, es que uno tiene que vivir una situación así para entenderla. ¿Tú te imaginas a esos padres de un niño autista en esas condiciones que no pueden tener vacaciones, un momento de descanso? Claro, Que no yo me pueden lo separarse imagino. de la situación, que encima tienen la angustia continua de que qué va a hacer de este niño cuando ellos se mueran o desaparezcan. Exactamente, sí. Y toda esa situación es Y aquí difícil. Por ejemplo, yo tengo la experiencia diferente Tiene que ver de con mi heroísmo. padre de Alzheimer también, en que Claro, el Alzheimer, no sabía una pelea, sino que ya, bueno, ya, ¿te el fijas? Alzheimer es al final de la vida de la gente. Claro, Pero estas claro, es cuestiones son distinto. al inicio todo, de la vida. a la familia. Pero en fin. Leonardo pregunta acá en el chat que si sería bueno el separar a los niños, a los hermanos. ¿Quién sabe? Yo personalmente pienso así. ¿Quién sabe lo que es bueno? Nadie sabe lo que es bueno. No. ¿Cuál expectativa tengo yo? ¿Es bueno respecto de qué? ¿Qué es lo que quisiera yo que pasara? ¿A qué? Claro. Bueno, antes se separaban. Se ponía en un lugar la persona que era distinta, en un lugar que no sé, pues en casas grandes, afuera de la casa. Yo quisiera hacer una pregunta, no sé si es atingente se dice, que siempre me ha llamado la atención y nunca me ha atrevido a hacerla, pero ahora ya que estamos aquí, están todos para conversar.
¿por qué el Tourette, por ejemplo, causa risa al otro? ¿Y por qué en estas enfermedades o problemas estructurales siempre sale lo soez, lo sexual, como la definición? Yo trabajé en un psiquiátrico y siempre veía ahí el deseo de desnudarse, el deseo de, no sé, como, bueno, no sé cómo explicarlo mejor. Esas cosas que son como restringidas cristianamente, ya que están ahí, no sé, como que se libera todo eso. Y nunca dice cosas positivas, siempre es como o soez o liberación sexual. Yo creo que No, se esto oye. ya es hipótesis, absoluta hipótesis, no hay nada, pero yo creo que es parte de la cultura igual, porque una cosa que me llamó la atención cuando nos fuimos a ir a Alemania y lo conversábamos con Nelly, es que nos decían, oye, ustedes los chilenos tienen un trauma sexual, porque todas las tallas, todos los comentarios, las risas eran sexuales. Y ahí yo me di cuenta que en realidad tenemos una cultura muy sexual, tirado al poto, a la pechuga, que es parte de nuestra cultura. Y si uno se va a otro contexto cultural, se da cuenta que hoy el desnudo es natural y que vamos a los saunas juntos y a ellos no les llama en nada la atención. Entonces, no digo que eso es, porque estos son multicausal, pero puede ser también que la cultura forme parte de ese comportamiento. Sería O de ese interesante. tipo de expresiones, tal vez, porque a lo mejor yo conocí en Tourette también fuera y a mi hijo, cuando era amigo de mi hijo, y cuando le salía el garabato, por ejemplo. El insulto, esta cosa grosera. Sería interesante ver si en otras culturas los turetas hablan de la misma manera. Pero no es que los chilenos, a propósito, los chilenos no son los más infatuados con ese tipo de cuestiones de la genitalidad del humor. ¿Para qué decir los gringos sí que son así, pues. Especialmente con, digamos, con el as y todo lo que tiene que ver con el as. Los gringos no pueden decir 3 palabras si no están. Es muy curioso eso, los gringos, o sea, cosa de oír a Robert De Niro cuando hace de gángster, a ver qué es lo que dice. Por ejemplo, un discurso de Robert De Niro haciendo de gángster. Una pregunta en la parte del desorden del movimiento muscular, ¿es de la parte superior del cuerpo solamente? ¿O se puede dar en todo el cuerpo? Se puede, el Tourette clásico puede tener en los Espasmos. Los espasmos. Ah, ya. Sí. Y sí. solo el 30% tiene esta manifestación verbal de esta Dale. Es curioso que la gran mayoría no. ¿cómo no se va a detectar esa cuestión en un EEG? ¿O no lo van a detectar con un... Tienen que detectarse un burst de actividad en alguna parte, no sé si con el EEG, pero ¿cómo no? ¿Cómo es imposible que no sea? Hay en la actualidad compadres que creen que lo van a poder curar metiéndote un electrodo y estimulándote los ganglios basales cuando comienza el ataque, digamos. Ah, ¿viste que claro? Eso está metido en la idea futura. Sí, absolutamente que es como una epilepsia en los ganglios basales. Sí, eso existe como... Pero justamente yo creo que lo que habría que hacer acá es escribir una cuestión general para ayudar a pensar. Si yo creo que para ayudar a sacar este problema, primero sacarlo del componente psiquiátrico. No, ¿para qué poner a todos? Sino que ciertas manifestaciones del espectro de Tourette, ¿no? Que no es autismo, que eso ya es otra cosa. Como no, una completamente. Claro. Eso no es otra cosa, es otra cosa distinta. Pero eso sería bueno para ponerlo en un esquema de generación de movimiento y cómo lo que yo
como ese evento genera que uno se mete en un flujo relacional terrible donde eres un paria, po. Y al hecho que eres un paria, eso retroalimenta cosas que te afectan las emociones, y al afectarte las emociones reentran a la actividad del Tourette, porque las emociones, claro. las emociones son facilidades para la acción. Y es por eso que podéis tener un compadre que es Tourette y es cirujano, porque de alguna manera misteriosa, mientras hace la cirugía, no tiene el análisis, no tiene las crisis. Pero tenía el taldo también, aquí en Chile. ¿Quién era ese? ¿Lo operaron? El famoso caso del niño que fue operado como en 1970 y tanto. No, y ahora que salía en la televisión Ese. no sé, el taldo. Que fue operado como en 1973, 74, una cosa así. Ese da risa y la gente se ríe porque dice cosas inapropiadas. Claro. Especialmente. Exactamente. De una manera súper ingenua, como que después se queda oyendo lo que dijo, que no lo comprende mucho, ¿no? Claro. Pero en los tratamientos de este síndrome decía que ha funcionado, ha tenido buenos resultados en la parte de distracción conductual. Cuando la persona, como el cirujano, que está concentrada en otra cosa, no le vienen los ataques. Claro, sí. Porque esa distracción... Todo eso indica que es una cuestión de lo que los ganglios basales se desconectan y toman el control por un momento de una especie como de un engrama del movimiento. Claro, de un pedacito, de una suerte de cosa que no tiene mucho sentido, pero que se escapa. Y después se apacigua. Digamos, la corteza le dirá, oye, ya corta el hueveo y lo apacigua. Esos rebotes inhibitorios lo apaciguan y otra vez después la cuestión capaz que dependa de una cosa tan sutil como uno de estos canales de sodio, de potasio, el KB, ¿cómo se dice? Los canales sensibles a cagar y que sea una canalopatía, que es lo que llaman una enfermedad de los canales. Claro. ¿Cómo son las epilepsias, by the way? Sí. Claro. Las epilepsias son canalopatía en un 80%. Bueno, yo le digo, si lo quieren, pensemos y podríamos escribir un paper rápido. Porque de esto en particular... ¿Qué cosa? No este año, porque ya se acabó. No, pero rápidamente. ¿Ya? ¿Sí? En enero y febrero del próximo, ¿le gusta? Ya, me tinca. Bien. Le agradecemos a Tatiana, a Nelly por su trabajo, a los profesores también.